y de nada pendiente. Ya. Entonces vamos a hacer un resumen rápido de RL y RC y completamos RLC porque eso es rapidísimo. Y hacemos un ejercicio de circuitos RLC, serie. Y entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla, pero antes de compartir voy a abrir, tengo que ver que son fundamentos de electricidad y estamos aquí, circuitos en corriente alterna. Circuito en corriente alterna. RLC serie. Entonces, RL. Ya, esto lo voy a compartir con ustedes. Entonces, comparto mi pantalla con ustedes. Y tengo aquí entonces circuito RL serie. Y entonces vamos a hacer un recordatorio muy rápido. Porque nosotros dijimos que toda vez que nosotros aplicábamos una corriente a uno de los elementos, resistencia, bobina, condensador por separado, se producía una oposición al paso de la corriente, que en el caso de y generaban un voltaje, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos. En el caso de la resistencia, el voltaje y la corriente iban en fase. En el caso de la bobina y condensador, corriente y voltaje iban en desfase, uno más 90 y otro menos 90 grados, ¿sí?, por decirlo como en una línea. Ahora, si aplicamos una corriente de la forma I coseno omega t más beta, que en otras palabras, es decir, aplicamos una corriente alterna, una resistencia en serie con una inductancia bobina en serie, una inductancia bobina, entonces la resistencia va a responder al paso de la corriente con un voltaje y la resistencia. La inductancia va a responder a la corriente con un voltaje que le llamamos P sub L, que obedecen a la ley de Ohm. Y por R en el caso de la resistencia, y por XL en el caso de la bobina, donde el XL es un valor imaginario, y XL igual a omega L igual a 2πfL. Y entonces, si nosotros hacemos el dibujo de los fasores, lo que dijimos que eran los fasores, si tomamos un eje cualquiera y colocamos en el eje de la referencia, colocamos la corriente, con lo cual estamos diciendo que el beta es cero, pero podemos dejar un beta, eso no es problema. Entonces sabemos que el voltaje y la resistencia, de acuerdo a lo que vimos hace mucho rato, va en fase con la corriente, luego iría en la misma dirección. El voltaje en la bobina, entonces va desfasado a 90 grados respecto de la corriente, por eso es que nos da lo mismo si la corriente está en el eje cero o no, porque este voltaje es 90 grados respecto a la corriente, no del eje. Por lo tanto, si esta corriente lleva un desfase, todo, tanto V sub R como V sub L, se desfasan en ese ángulo beta, así da lo mismo. Y después nosotros lo que podemos hacer es sumar estos dos valores, estos dos fasores, en lo que denominamos nuestro diagrama fasorial. Y al sumar estos dos fasores, entonces vamos a tener aquí un fasor voltaje, según la ley de voltaje de Kirchhoff, P sub R más P sub L tiene que ser igual al voltaje aquí, que es esto de acá, en el dibujo del circuito. Y va a aparecer entonces un ángulo phi aquí entre el voltaje y la corriente. Entonces, lo que a nosotros nos interesa conocer es cuánto vale ese ángulo, por una parte, y entonces decimos, bueno, aplicamos esto en forma matemática a través de la ayuda de nuestro amigo Kirchhoff, de nuestro amigo Pitágoras, ¿ya? Y entonces sabemos que como este es un ángulo recto entre BL y V sub R, o entre BL y la corriente, entonces vamos a tener que el voltaje es R cuadrado más BL cuadrado bajo raíz, con lo cual nos queda que I igual a un raíz cuadrada de R cuadrado más XL, y esta expresión, B igual I por esta expresión de la raíz cuadrada, es lo que denominamos entonces nosotros la corriente alterna, la ley de Ohm en corriente alterna, donde la raíz cuadrada
es lo que vamos a llamar la impedancia. Eso es lo que habíamos dicho. La impedancia entonces va a ser R cuadrado más XL cuadrado bajo raíz, que se nos tiende a recordar que cuando tenemos elementos en serie se suman, pero esta es una suma bastante especial porque está con valores cuadrados bajo raíz. Y el ángulo lo calculamos con el arco tangente del valor imaginario dividido por el valor real, o sea, B sub L partido por B sub R. Como conocemos los valores de B sub L y por XL y de B sub R y por R, entonces, y que la corriente es la misma, ya que es un circuito serie, entonces nos damos cuenta que el ángulo es el arco tangente XL partido por R. Es decir, el ángulo depende de los parámetros del circuito, de XL y de R, y no depende ni de la corriente, ni del voltaje aplicado, ni de ninguna de esas cosas. Lo otro que podemos decir aquí es que en esta secuencia, recuerden que esto, lo que habíamos estado conversando, de que estos son fasores, es decir, son vectores que están girando permanentemente. Entonces, en el lugar en que yo me detenga a mirarlos, siempre voy a ver que el voltaje adelanta la corriente. Y por lo tanto, en este caso, un circuito inductivo, puede ser que el voltaje va en adelanto, porque estoy mirando respecto de la corriente, por eso que digo el voltaje va en adelanto. El voltaje adelanta la corriente, y en cuanto lo adelanta en phi grados. ¿Ya? O sea, yo me paro a mirar aquí, veo que primero pasa el voltaje y phi grados después pasa la corriente. Eso es lo que significa. Eh, y lo otro que podemos decir que esta impedancia Z eh, tiene tiene una forma de número complejo, tiene una parte real y una parte imaginaria, es R más JXL, o también lo podemos escribir de la forma Z con un ángulo, es decir, escrito en su forma rectangular o polar, y que el ángulo de la impedancia es el que genera el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? Entonces, ese mismo ángulo phi que hemos calculado acá, que obviamente estaba por aquí y R, que es lo mismo que sacamos de acá. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que se da entonces en los circuitos serios. Lo otro que alcanzamos a ver, bueno, vamos a pasar de largo este ejercicio, después lo podemos hacer, que en el caso de un circuito de RC serie, ahora tenemos una resistencia y un condensador, en serie, pues le colocamos una corriente a esto de la forma I coseno omega t más beta, en donde XC ahora vale 1 dividido por 2 pi FC, o XC igual 1 partido por omega C, que es lo mismo, 1 partido por omega C o 1 partido por 2 pi FC. Y entonces si dibujamos nuestro diagrama fasorial, aquí me quedó el diagrama fasorial, aquí debiese ser ahí, ese estaba el diagrama fasorial primero, me jugó el choco el orden. Entonces colocamos la corriente en el eje, en un par de ejes que lo ponemos en cualquier parte del plano, ¿no es cierto? Vamos a tener la corriente en el eje, la corriente pasa por la resistencia responde con un voltaje, es la resistencia que va en fase con la corriente, luego la corriente pasa por el condensador responde con un voltaje que va en desfase en 90 grados, negativo, por eso es menos V sub C respecto a la corriente. Si sumamos esos dos fasores, entonces vamos a tener voltaje total, ley de voltaje de Kirchhoff, y vamos a tener aquí un ángulo menos phi. Y nosotros podemos decir que en este grupo de fasores, entonces el voltaje atrasa a la corriente, debido a que la corriente pasa primero por el punto donde estamos mirando y un ángulo phi posterior pasa al voltaje. ¿Ya? Y si hacemos el cálculo, entonces ahora matemático, a través del uso de Pitágoras, entonces nos vamos a dar cuenta que aparece una impedancia que va a ser R cuadrado más XC al cuadrado bajo raíz, ¿ya? A la cual esto le vamos a llamar impedancia. Nuevamente nos recuerda un circuito serie por la suma, y aparece un ángulo que es el ángulo phi, que también va a depender de los parámetros del circuito, de XC y de R. Nuevamente podemos decir que esa impedancia Z tiene la forma R menos JXL, para que, perdón, este es XC, aquí hay un error. Corrijamos al tiro. Este es XC, no es XL, no puede ser XL, porque el XL es el otro. Eso sí. L menos JXC, eso sí. Y entonces
actualizar el tiro. Ya, y entonces tenemos que, ahí tenemos nuestro, todo desordenado. Ya, y entonces la impedancia R menos JXC, la impedancia es un número complejo, ya, no es un fasor, es un número complejo, y por lo tanto tiene la forma R menos JXC, la forma rectangular, y Z con un ángulo menos phi, se pasó al otro phi este, pero no importa, eh, que es su forma polar. Y tenemos un ejercicio ahí que lo vamos a hacer pendiente, y vamos al circuito de RLS serie. Entonces tenemos nuevamente ahora los tres elementos: resistencia, bobina, condensador, la corriente que aplicamos al circuito, o sea, una corriente alterna, y vamos a tener que la resistencia responde con un voltaje I por R, la bobina responde por un voltaje I por XL, J positivo este, y el condensador o capacitancia responde con un voltaje I por XC, donde el XC es menos J. Y entonces, si hacemos el diagrama fasorial, elegimos unos ejes, colocamos la corriente en la referencia, en el eje de referencia, y entonces decimos que eh, al pasar por la resistencia, esta responde con un voltaje que va en fase con la corriente. Al pasar por la bobina, responde con un voltaje, pasó primero por el condensador, no importa, en un circuito serie, y después por la bobina, eh, por un voltaje que va desfasado 90 grados, por el condensador un voltaje que va desfasado menos 90 grados. Ahora, si sumamos estos dos, fíjense que V sub L y V sub C están lo que nosotros podemos denominar en contrafase, o sea, uno va en un sentido, el otro en sentido contrario, exactamente contrario. Entonces podemos hacer la suma. Al hacer la suma, tomamos el vector más cortito, el fasor más cortito, y lo colocamos a continuación del otro. Y esta diferencia que se ve aquí abajo es V sub L menos V sub C. Y por lo tanto, si lo sumamos con V sub R, entonces vamos a tener el voltaje total. ¿Ya? Y nuevamente va a aparecer un ángulo fijo. De acuerdo a Pitágoras, entonces, podemos decir que el voltaje va a ser ahora V sub R cuadrado más V sub L menos V sub C al cuadrado. Primero la resta, después elevado al cuadrado. Y por lo tanto podemos decir que la corriente va a ser igual a, o sea, perdón, que el voltaje va a ser igual a la corriente por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Y esto, entonces, esta forma que está aquí, la raíz cuadrada, es lo que vamos a denominar la impedancia. Ahora, XL puede ser mayor que XC o XC puede ser mayor que XL. Para estos efectos da lo mismo, porque como la resta, que puede ser positiva o negativa, va al cuadrado, no importa el resultado que sea positivo o negativo. Y nos queda calcular el ángulo phi, y el ángulo phi, bueno, ahí está la impedancia, y el ángulo phi entonces va a ser el arco tangente del imaginario, que es V sub L menos V sub C, dividido por el real, que es V sub R, en este caso. Y como las corrientes son las mismas, las podemos eliminar y nuevamente simplificar, y entonces nuevamente tenemos que el ángulo es XL menos XC dividido por R, es decir, depende exclusivamente de los parámetros del circuito, no depende ni del valor de la corriente, ni del voltaje, ni ninguna cosa, sino que de los parámetros del circuito. Ahora, aquí podemos decir que si XL es mayor que XC, el ángulo es positivo, y estamos hablando de que si XL es mayor que XC, el circuito es más inductivo, porque el XL pesa más que el XC, es de un mayor valor. Y por otro lado, si XC es mayor que XL, el ángulo es negativo, o sea, esto puede oscilar desde esta posición para abajo, desde ahí hacia abajo, bueno, dependiendo de qué tan grande sea V sub C respecto a V sub L, o V sub L respecto a V sub C. Entonces va a depender de los valores de XL y XC, si el circuito, si el voltaje total va en adelanto o en atraso. En este caso, el voltaje va en adelanto porque estamos asumiendo que V sub L es mayor que V sub C, y si V sub L es mayor que V sub C, entonces un circuito es más inductivo, y cuando el circuito es más inductivo, entonces el ángulo es positivo, el voltaje adelanta la corriente.
Ahora, si XC es mayor que XL, B sub C va a ser mayor que B sub L, porque la corriente es la misma, entonces el ángulo va a ser negativo, porque este fasor que está aquí va a ser más grande que el fasor B sub L, entonces vamos a tener la diferencia, B sub L menos B sub C va a ser negativa, y el ángulo va a ser negativo. Y en ese caso vamos a estar hablando de que el circuito es más capacitivo que inductivo, ¿ya? Y en esa situación, cuando el voltaje está aquí abajo, el ángulo es negativo, entonces vamos a decir que el voltaje está trazando la corriente, porque primero pasa la corriente y luego el voltaje, ¿no? Recuerden que esto está permanentemente girando en el sentido antihorario. Eso era ahí hicimos un resumen de media página de los circuitos RLC serie. Eh, Pasando por el RL y el RC. ¿Alguna duda, alguna consulta? Estábamos hasta ahí, sin mal no recuerdo. Bueno, si estábamos ahí, entonces el ejercicio que teníamos era este: sea un circuito de RLC serie con resistencia de 20 ohms, inductancia de 200 miliamperes, capacitancia de 200 microfarads, se le aplica una corriente de la forma I 4,3136 coseno 814,1593 T más 0 grados. Determinar entonces Z, B sub R, B sub L, B sub C, B sub T, phi, el ángulo de fase, en otras palabras, dibujar el diagrama fasorial, y yo agregaría aquí determinar la condición de adelanto o de atraso del voltaje para esa situación. Ya, a calcular entonces, y me van contando los valores que van calculando. Entonces, ¿qué debemos calcular primero? Los voltajes. ¿Qué se debería calcular primero? Estas son las primeras cosas que debiésemos calcular. Y nos piden Z. El XL, ¿Ya? ¿Y qué más? el VR, el VN, Ya, pero antes, bien, pero antes de eso, no sé, profe. el XL y el XC. Ya, el XL sí, ya, Claro, XL. porque fíjense, voy a volver un poquito atrás para que, fíjense que aquí para poder obtener el B sub L, necesito el XL, tengo el I. ¿Cierto? El I está dado por este valor de aquí, 4,3136. Ahí está dado el valor de I. Por lo tanto, yo tengo el I, pero me falta el XL y me falta el XC. El R lo tengo. Está dado como el dato del problema. Pero no tengo el XL ni tengo el XC. Por lo tanto, son las primeras cosas que tengo que calcular ahí. ¿Y cuánto vale XL? ¿Cuál es la ecuación del XL? ¿Cuál es la fórmula? Recuerden, XL es omega L y XC, 1 partido por omega C.
Ya, jóvenes, Profe, perdón, sígueme. que está revisando los videos que usted subió de la clase Sí. anterior, llegamos a RL nomás. ARL, pero lo pasamos entonces súper rápido el RC y el RLC. Al final es lo mismo, o lo pasamos más lento, como quieran. Volvamos atrás entonces. Ya, entonces el RL llegamos aquí. Entonces vuelvo con un poquito más lento. Entonces, lo que dijimos es que si tenemos un circuito RL, una resistencia bobina en serie, entonces le aplicamos una corriente alterna, y estas son las ecuaciones que ustedes tienen que recordar. XL igual a omega L, o sea, 2πfL. En rigor este XL es un J, que normalmente uno no lo escribe con el valor J, sino que después le pone el valor J en la impedancia. Entonces, la resistencia responde con un voltaje que es la ley de Ohm I por R. La inductancia responde con un voltaje que también es la ley de Ohm, que se conoce como la ley de Ohm de corriente alterna, I por XL. Este XL se obtiene aquí, omega L, 2πfL, y este XL es J, es un valor imaginario. Y entonces lo que nosotros decimos es que si colocamos, vamos a hacer el diagrama fasorial. Si ponemos unos ejes de referencia, cualquiera, X, Y, entonces yo coloco sobre una de las referencias, en este caso sobre la referencia en X, pongo la corriente para poder tener todas las mediciones respecto a esa corriente. Entonces, cuando la corriente pasa por la resistencia responde, dijimos, con un voltaje, y ese voltaje va a ir en fase con la corriente. ¿De dónde saco esos valores que van en fase o no? De este gráfico que está antes, este que habían hecho ustedes, que lo tenían ahí. Les recomiendo que lo tengan a mano. Si no lo han dibujado, eh, por favor dibújenlo. Les puedo dar un par de minutos para que lo dibujen, pero les recomiendo que lo dibujen, no que le saquen una foto. ¿Por qué lo dibujen? Para que se les vaya quedando más en la mente. ¿Ya? ¿Y qué significa este gráfico? Que aquí tengo la primera columna, tengo el elemento, resistencia bobina condensador. En la segunda columna tengo aquí la respuesta. Si yo excito la resistencia con una corriente, la resistencia me responde con un voltaje. Eso es lo que dije. Entonces la corriente, como es el valor que conozco, lo pongo en la referencia 0 y veo que el voltaje va en la misma fase, o sea, en el mismo ángulo. No hay un ángulo distinto de la corriente. Luego decimos que van en fase. Si aplico a una bobina pura, lo excito con una corriente, por eso la entrada es una corriente, la salida va a ser un voltaje, y ese voltaje, de acuerdo a lo que vimos hace un rato atrás ya, va a estar en desfase respecto de la corriente, por eso que la corriente la mantenemos en nuestra referencia. El voltaje va a estar desfasado 90 grados respecto de la corriente, 90 grados positivos, y por eso decimos que en este giro de los fasores, decimos que el voltaje adelanta la corriente. Y finalmente, si aplicamos la corriente alterna, una corriente en corriente alterna a un condensador, el condensador va a responder con un voltaje, y ese voltaje va a estar desfasado menos 90 grados. Ahora, ¿quiénes son los, entre comillas, responsables de este desfase? El XL en el caso de la bobina, que es un valor imaginario, J positivo, y en el caso de la capacitancia, el XC, que es un valor imaginario negativo. De ellos depende el ángulo positivo o el ángulo negativo. Ahora, eso es en la segunda columna. Digamos. En la tercera columna lo que tenemos es el análisis. ¿Qué pasa si aplicamos un voltaje? ¿Ya? Nuestra referencia es el voltaje. Ahora, y entonces el elemento va a responder con una corriente. Si aplicamos un voltaje a una resistencia, la resistencia responde con una corriente, y esa corriente y ese voltaje van en fase. Es decir, pasa lo mismo en cualquiera de las dos condiciones, ya se aplique una corriente o se aplique un voltaje a la resistencia.
En el caso de la bobina, si aplicamos un voltaje a la bobina responde con una corriente, y esa corriente está desfasada en 90 grados negativos respecto de ese voltaje. ¿Ya? ¿Quién es el responsable? El XL. Si aplicamos un voltaje a una capacitancia, un condensador, la capacitancia responde con una corriente desfasada en 90 grados positivos, y quien es responsable de ese fase, el XC. Ahora, aquí en el caso de la bobina, nosotros decimos que, bueno, en el giro, el voltaje pasa primero que la corriente, ¿ya? Pasa el voltaje y 90 grados después pasa la corriente. Y fíjense que esa situación es la misma, ya sea que excite la bobina con una corriente o la excite con un voltaje. ¿Ya? Siempre el voltaje pasa primero y 90 grados después pasa la corriente. ¿Sí? Aquí pasó primero el voltaje y 90 grados después pasa la corriente. En este otro caso, primero pasa el voltaje, 90 grados después pasa la corriente. En el caso de la capacitancia sucede una cosa similar, pero aquí el voltaje va atrasado respecto a la corriente, atrasado 90 grados. Entonces, en el caso de excitar con una corriente el condensador, pasa la corriente y luego el voltaje 90 grados. En el caso de excitar el condensador con un voltaje es lo mismo. Primero pasa la corriente y luego el voltaje. 90 grados. Por lo tanto, estos dibujos son todos equivalentes, en definitiva. La segunda columna con la tercera columna son lo mismo. Por eso es que nosotros decimos en general que en una bobina el voltaje adelanta la corriente y en un condensador el voltaje atrasa la corriente. O hablamos de que en una bobina el voltaje va en adelanto y en un condensador hablamos de que el voltaje va en atraso, porque siempre nos referimos respecto de la corriente, porque ese es el otro elemento que lo comparan. ¿Quién es el responsable de estos adelantos o atrasos? En el caso de la bobina, el XL; en el caso del condensador, el XC. ¿Ya? A eso nos referimos. Eso para recordar las cosas que hicimos antes. Entonces, vuelvo a repetir, es conveniente que ustedes esto lo tengan a mano y lo dibujen para que lo vayan recordando más que lo vean. Y lo tengamos a mano para seguir trabajando con los circuitos RLC en serie y paralela. Les doy un par de minutos para que lo copien, para que lo dibujen en una hojita, y esa hojita la mantienen a mano. ¿Estamos con el dibujo? Igual listo, profe. Ya, el resto. Listo, profe. Ya, damos un par de segundos más. Unos 5 segundos, 4, 3. Mucho tiempo. Ya, voy a seguir avanzando entonces. Ya, entonces, sobre esa base decimos que en un circuito de RL serie, ya, vamos a fabricar el diagrama fasorial. Porque esto ya lo hemos repetido varias veces, entonces fabriquemos el diagrama fasorial. Aquí un segundo de emoción, que me pongan un poquito de atención, porque esta es la clave de todo. Elijo un eje cualquiera. Aquí, por eso es que no tiene nombre, de hecho no tiene el nombre del eje, supone que esto está cuadrado, es perpendicular una cosa a la otra. Entonces, lo primero que yo hago es decir, dibujo el fasor corriente, porque esa es mi referencia.
¿no? Entonces dibujo el fasor corriente, lo puedo dibujar en cualquier lado, en rigor, pero lo más cómodo es dibujarlo aquí para medir todos respecto de cero. Entonces dibujo mi corriente y entonces digo, esta corriente pasa por la resistencia responde con un voltaje. Ese voltaje es I por R. Y de acuerdo al dibujo que acaban de hacer ustedes, cuando nosotros excitamos una corriente cuando excitamos una resistencia con una corriente, eso es, cuando excitamos una resistencia con una corriente, entonces la resistencia responde con un voltaje y ese voltaje está en fase con la corriente. Ese es el primer dibujo de la segunda columna de la gráfica anterior. Entonces dibujamos aquí nuestro voltaje que va en fase con la corriente y este es el voltaje de la resistencia. Ahora, la corriente sigue avanzando y pasa ahora por la bobina. Al pasar por la bobina responde con un voltaje. Este voltaje vale I por XL y de acuerdo a la gráfica, en la segunda columna, el segundo dibujito que tenemos ahí, el voltaje aparece desfasado 90 grados respecto de la corriente. Y por lo tanto tenemos un V sub L que aparece aquí. ¿Ven cómo está en el dibujo ahí? Y ese es el efecto entonces de la corriente alterna tanto en la resistencia como en la bobina. Ahora, a lo que nosotros nos interesa, lo que nos interesa es calcular el voltaje total y entonces le llamamos a nuestro amigo Kirchhoff y le decimos cómo encontramos ese voltaje y el amigo Kirchhoff nos dice, bueno, súmelo. V sub R más V sub L tiene que darme P, el voltaje total. Entonces, pero yo aquí tengo fasores, ¿ya? Y por lo tanto tengo que sumar V sub R y V sub L como fasores o como vectores, ustedes quieren fijos ahora, y eso me da B. Entonces, de acuerdo a la forma de paralelogramo que se usa para sumar fasores, entonces tenemos que V sub R y V sub L, entonces me da este voltaje aquí, y al generarse ese voltaje aquí y esta corriente que está en el eje, entre el voltaje y la corriente hay un desfase angular, que lo vamos a llamar phi, y que claramente es positivo. Entonces, ¿qué nos interesa ahora? Ver cuánto vale ese ángulo y de dónde sale ese ángulo, o cómo podemos obtener ese ángulo. Ahí está su bastón. Ok, entonces para esto vamos a usar Pitágoras, ya que entre V sub L y V sub R, o entre V sub L e I, hay 90 grados. Hay 90 grados, por lo tanto podemos utilizar Pitágoras. Y podemos decir que este voltaje B va a ser igual a V sub R cuadrado más V sub L cuadrado bajo raíz. ¿Ya? Eso no es novedad para ustedes y por lo tanto, si utilizamos estas expresiones V sub R, I por R, V sub L, I por XL, podemos decir entonces que el voltaje total, este voltaje total es igual a la corriente por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Denme un segundo, por favor. Hola. 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 Si quiere, ya. Disculpen, estaba recibiendo una videollamada. Bueno, entonces tenemos que el voltaje va a ser entonces igual a la corriente por esta raíz cuadrada. Y es donde el R más el XL
nos recuerdan un poco a resistencia en serie. Si ustedes se recuerdan que la resistencia en serie nosotros calculábamos la resistencia total como la suma. Bueno, aquí es una suma bien particular porque son valores al cuadrado y con la raíz cuadrada. Pero nos tienden a recordar que están en serie. Ahora, este R cuadrado más XL cuadrado bajo la raíz es lo que nosotros denominamos impedancia. Recuerden que el XL se medía en ohm y el R también en ohm, por lo tanto la impedancia se mide en ohm. ¿Ya? Y este es un valor nuevo que encontramos que refleja entonces la capacidad de oponerse a la circulación de la corriente que tiene el circuito RL. A eso le denominamos la impedancia. Y lo otro que podemos decir entonces es que este ángulo, ¿cómo lo podemos calcular? Con el arco tangente. Bueno, la forma más fácil de calcular un ángulo es el arco tangente, ¿no es cierto? El arco tangente del imaginario que es B sub L dividido por el real que es B sub R. ¿Ya? Entonces, phi arco tangente B sub L partido por B sub R. Y nos damos cuenta de que como B sub L es I por XL y B sub R es I por R, la corriente es la misma, la podemos simplificar, entonces nos queda XL partido por R. Entonces nos damos cuenta de que el ángulo no depende del valor de la corriente, no depende del valor del voltaje, sino que depende de lo que vamos a denominar los parámetros del circuito, de XL y de R. ¿Ya? Eso es lo que vamos a denominar los parámetros del circuito, porque eso es propio de la resistencia y es propio de la reactancia inductiva. ¿Ya? Ahora, ese ángulo phi es positivo. Ahí. Y al ser positivo, entonces nos indica que el voltaje adelanta la corriente. Recuerden que esto está girando, gira permanentemente, y al girar siempre pasa el voltaje primero que la corriente. Yo les había mostrado un circuito. Denme un segundito, por favor. Tiene mala la señal allá. Ya, disculpen. Entonces, lo que les comentaba era que en este caso, como esto gira en sentido antihorario, entonces independientemente de donde yo me pare a mirar, primero pasa el voltaje y luego la corriente. ¿Ya? Siempre va a ser esa es la secuencia. Primero pasa el voltaje y luego la corriente. Es decir, lo que nosotros podemos decir ahí es que el voltaje adelanta la corriente. ¿Ya? Y cuando tenemos circuitos inductivos, entonces siempre el voltaje va a ir adelantando a la corriente. Por eso es que en un circuito inductivo nosotros podemos decir que el voltaje está en adelanto respecto de la corriente. ¿Ya? Y ahí estaría entonces la secuencia. En cuanto adelanta en el ángulo fijo, de eso se adelanta. ¿Ven? Discúlpenme jóvenes, pero uno de mis hermanos está tratando de comunicarse con mi madre y no conoce muy bien el funcionamiento de los teléfonos por su edad, entonces tengo que ayudarle. Bueno, lo que yo les comentaba, entonces, es que toda vez que tenemos un circuito resistencia de bobina en serie, el voltaje adelanta la corriente. Siempre el voltaje va en adelanto. ¿En cuánto en adelanto? En el ángulo phi. ¿Ya?
Ahora, fíjense ustedes que si la inductancia, el XL, es muy, muy grande, este voltaje V sub L tiende a ser muy grande respecto al voltaje de la resistencia. Y por lo tanto el ángulo va creciendo. ¿Hasta cuánto puede crecer este ángulo phi? Hasta que, digamos, el V sub R tiende a ser cero porque el voltaje de la bobina es muy, muy grande. Entonces sería casi como si fuese una bobina pura. ¿Ya? Y eso en el caso del voltaje, perdón, del ángulo máximo que podamos tener. Y el ángulo mínimo es que el voltaje de la bobina sea casi cero. ¿Ya? Y por lo tanto todo el voltaje va a estar en la resistencia y este ángulo pasaría a ser prácticamente cero. Es decir, en el caso de un circuito de RL, el ángulo phi podría ir entre 0 como mínimo y 90 grados como máximo. Eso es entonces. Y siempre entonces el voltaje se va a estar moviendo aquí en el primer cuadrante. Y cualquiera que sea la posición, excepto en el cero mismo, ¿no es cierto? Siempre el voltaje va a ir en adelanto respecto a la corriente. Ok, ¿está medianamente claro hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Lo otro que vamos a decir entonces es que aquí apareció esto que denominamos la impedancia. Y la impedancia es un valor complejo, no es un fasor, ¿no? Sino que es un número complejo. ¿Por qué es un número complejo? Porque tiene una parte real que corresponde al valor de la resistencia y tiene una parte imaginaria que corresponde al valor de la reactancia inductiva, el XL. ¿Ya? Entonces está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, o sea, por una resistencia más un JXL en este caso. Y como es un número complejo, entonces este número complejo lo podemos expresar en la forma polar también. Y en el caso de la forma polar, el z es el módulo que va a corresponder a la raíz cuadrada de r cuadrado más que l cuadrado. Es el mismo valor. Y el ángulo phi es el arco tangente del imaginario partido por real, o sea, el mismo ángulo que sacamos antes. En otras palabras, esta separación entre voltaje y la corriente la origina el ángulo de la impedancia, que es lo mismo que hemos estado diciendo, pero ahora mirado de otro lado. ¿Ok? Entonces eso lo podemos calcular. Ya. Eso entonces, veamos, aquí tenemos un ejercicio muy pequeñito, muy rápido, lo voy a ir haciendo con ustedes. Les voy a pedir que lo vayan calculando, ¿sí? Entonces tenemos un circuito de RL serie con resistencia 20 ohm, inductancia 200 milihenrios, frecuencia 50 ciclos. Le aplicamos una corriente de la forma I igual 3,3365 coseno de omega t más beta. Entonces nos piden determinar la impedancia, V sub R, V sub L, V sub T, phi y dibujar el diagrama fasorial. Entonces lo primero que tenemos que calcular aquí es el XL. El XL nosotros sabemos que es omega L, ¿ya? Omega por L, o en otras palabras, 2πf, recuerden que omega es 2πf por L, y entonces se hacen ese cálculo. Verifíquenlo, por favor. Recuerden que son 200 milihenrios, por eso aparece el 200 por 10 elevado a menos 3 aquí. ¿Está bien eso, profe? Ya, ok. Entonces tenemos el XL y podemos calcular Z entonces. ¿Cómo calculamos Z? Como R cuadrado más XL cuadrado. Y todo bajo raíz, por supuesto. Sí, profe, da lo mismo. Ya, perfecto.
Muy bien, entonces ya tenemos Z. Ahora podemos calcular el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina y el voltaje total. ¿Ya? Y hacer el diagrama fasorial. O no, intenten hacer el diagrama fasorial, por favor. No, pero no tienen los datos. No, no tienen los datos B. No. Perdón, primero calculamos B sub R. No, aquí lo primero que calculé fue el ángulo. Pero olvidémonos del ángulo por ahora. Olvidémonos de esa parte por ahora porque tengo que explicárselas después. Y eso también. Ya, B sub R primero, por favor. $66,73 por coseno de Solamente el 62,83 valor numérico, 3,3365 por 20. Ese sería B sub R. ese sería B sub R. 63,67. ¿Ya? Y B sub L es la corriente, los 3,3365 por el XL. Profesor, Dígame. una duda. Acá se tiene que ocupar la corriente máxima, ¿cierto? No la corriente efectiva. En el caso de los voltajes, podemos calcular voltajes máximos, podemos calcular voltajes efectivos, cualquiera de los dos. Ya. ¿Ya? Es De que hecho, con el otro profesor, en un ejemplo, él, en vez de sacar la corriente máxima, sacaba la corriente efectiva. sí, correcto. ¿Puedes? Sí, sobre todo para calcular las potencias, después nos sirve la corriente efectiva. Podemos calcular las dos, no es problema. Ah, ya, ya. Esa era la duda. Sí, Gracias. sí, no, sí, es válido lo que les dice.
Ya, entonces, voltajes que habían encontrado, por favor. Aquí los tengo yo. El voltaje y la resistencia, estos son máximos, entonces, y voltaje en la bobina, máximos. ¿Cómo calculamos los valores efectivos, los que mencionaban? Se tenía que dividir la corriente máxima por dividido en raíz de 2, según Así es, que se había visto. exactamente. ¿Y cómo pasamos del voltaje máximo a voltaje efectivo? O sea, en este caso habría que dividir también por raíz de 2 el voltaje máximo. Claro, o sea, los 66,73 y los 209,6386 los dividimos por raíz de 2 y vamos a tener el voltaje efectivo. Pero hay que indicarlo en ese caso, ¿no? Hay que decir que es voltaje efectivo o voltaje máximo, o voltaje RMS, como quieran llamarlo. Bien, ¿y el voltaje total? ¿Cuánto les sale entonces el voltaje total? Máximo o efectivo, da lo mismo. El máximo a mí me da 220 volts. Máximo, el voltaje total máximo. Ya. 220 volts, ok. ¿Y el ángulo? Unos 72,34 grados. Ya, 72,34 grados. Muy bien. ¿Y ese ángulo cómo lo calcularon sobre la base de los voltajes? Sí, y también se calcula cuando la... Ah, es que yo lo hice por el otro método, pero supongo que daría lo mismo, que BL sobre la tangente de la menos 1 de BL sobre BR. Ya, correcto. Sí, pero yo lo hice calculando el XL sobre Sí, está bien. la resistencia. Sí, está bien, son equivalentes. De hecho, aquí está, aquí arriba, en la gráfica que yo les estoy mostrando, está calculado de XL sobre R. ¿Se fijan? XL sobre R, 62,8319, que es el XL sobre R, que son 20, 72,3 grados. Y si
hago lo mismo, B sub L 209 sobre los 66 debe dar el mismo ángulo. Porque en definitiva, este valor 66 y 209 están amplificados por el valor de la corriente. Entonces es lo mismo. Ya, ¿y qué podemos decir respecto del voltaje total y la corriente? ¿Cuál es la condición de adelanto de atraso? Perdón, ahora podrían dibujar el diagrama fasorial porque tienen el B sub L y tienen el B sub R. Y si ustedes tratan de dibujarlo más o menos a escala, el ángulo debiese ser aproximadamente los 72 grados. Miren, voy a hacer un ejercicio en la pizarra. Sí, a ver, voy a colocar el video. Aquí tengo una pizarra, espero que puedan estar viendo. Un pequeño problema. Profe, Dígame. para que se vea después en la grabación la pizarra, tiene que dejar de compartir pantalla. Ah, ya. Sí, cuando usted vea en su pantalla la pizarra en blanco grande, ahí se va a ver bien en la grabación. Ya, gracias. Entonces voy a detener la grabación nomás por ahora. Ah, no, perdón, no tengo que detener la grabación. Tengo que dejar de compartir, me dice. Eso, y tengo que verme en la pantalla. Eso es lo que... Porque aquí... Eso. Ya, perdón. Lo que estoy tratando de... Aquí estamos. Miren, lo que yo les quería comentar es lo siguiente. En el ejercicio que estábamos haciendo, teníamos entonces un valor de resistencia y un valor de reactancia inductiva. Estos eran 20 ohms y estos eran 60 y... No, es que no tengo aquí el número, ¿se alcanza a notar ahí? Espero que se vea bien.
¿Me pueden indicar el valor de la XL, por favor? 6. ¿El XL? 62,83. Ya, miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar, voy a hacer un eje en donde en la parte real voy a colocar la resistencia, ¿ya? Y en la parte imaginaria voy a colocar aquí la reactancia inductiva, el XL. Entonces, supongamos que el R lo tengo aquí, aquí tengo 20 y el otro es 62. Yo tengo 2, 4, 6. Por aquí aproximadamente tendría los 62,8. Aproximadamente, tratando de hacerlo a escala. Ya, entonces, este va a ser el valor de R. Espero que se note el color. Y este el valor de XL. Este es el XL y este es mi R. Si yo lo sumo vectorialmente, entonces voy a tener una cosa así, aproximadamente así, y una cosa aquí. Se pone una línea recta ahí. Y este es Z. Y este ángulo de aquí es phi. Ese ángulo de ahí es phi. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora, por otro lado, nosotros habíamos calculado ya los voltajes. Habíamos calculado los voltajes, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer el diagrama fasorial que acostumbramos a hacer, en el sentido de que primero debemos tener la corriente y todo lo demás. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Y voy a hacer una cosa. Aquí tengo mi eje, ¿no es cierto? Un eje, un par de ejes cualquiera, en donde voy a colocar en la referencia, no tengo en la referencia voy a calcular aquí voy a poner la corriente, que es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Y entonces la corriente dijimos que al pasar por el voltaje, por la resistencia, generaba un voltaje, y ese voltaje ustedes lo habían calculado, era, los datos me pueden dar 60 y tanto, 66 parece, por 66. 66. Supongamos que por aquí tenemos los 66 de su R. Supongamos que aproximadamente ahí, si no me da muy grande. Ya. Y después pasaba por la bobina, y en el caso de la bobina también aparecía un voltaje, ¿no es cierto? Y el voltaje de la bobina era alrededor de 200, 209 por ahí, por lo que recuerdo. Sí, 209. Ya, 209. Y 209 es como 3 veces 6 por 3, 18, 6 por 4, casi 4 veces. Tenemos 3 veces, 6, 2, 6, 6, más o menos por ahí. Por aquí, supongamos que estén los 209 volts, y aquí tengo el voltaje en la bobina de suelo. Estos 209 volts son imaginarios. ¿Por qué imaginarios? Porque lo que hemos estado diciendo, que la impedancia, antes de hablar de eso, que el voltaje en la bobina es la corriente por el XL, pero el XL es un valor imaginario, JXL por I. Por lo tanto, este es un valor imaginario, pero es un fasor. ¿Por qué es un fasor? Porque es un voltaje, y el voltaje proviene de una corriente. La corriente en sí misma es un fasor. Si bien este no es un fasor, el XL no es un fasor, es solo un número complejo. Pero la corriente, al ser un fasor, genera que el voltaje sea un fasor. O sea, fasor significa voltaje, corriente que va moviéndose a una velocidad omega constante. Eso es lo que significa. Bueno, entonces, dada esa explicación, entonces tenemos que los 209 es un valor imaginario. Es un fasor que está ahí en imaginario, y si lo sumamos, vamos a tener aquí el voltaje total. Ya recuerden que tenemos aquí el circuito, este voltaje, tenemos este V sub R, este V sub L, ¿ya? Y la corriente va a venir ahí, una corriente I de t en función del tiempo, porque es una función senoidal. Entonces vamos a tener ese diagrama fasorial, y aquí vamos a tener un ángulo phi.
Y resulta que, ya sea en este gráfico de aquí, o en este gráfico de acá, el ángulo, este y este, es exactamente el mismo. ¿Ya? Exactamente el mismo. Los gráficos son distintos, cuidado. Este gráfico de acá, no sé si se lo había explicado, nosotros lo denominamos diagrama, aunque en rigor no es un diagrama fasorial, pero siempre hablamos de diagrama fasorial o diagrama RX. Ese se llama. ¿Por qué RX? Porque lo que dibujamos en él es los valores de la resistencia, y en este caso el valor de la reactancia inductiva. Si tuviésemos una capacitancia, la vamos a dibujar hacia abajo, porque recuerden que la relación voltaje, perdón, en una capacitancia el XC es complejo negativo. Este otro gráfico que está en función de las corrientes y los voltajes, lo denominamos diagrama, este es un diagrama fasorial, diagrama BI. El diagrama RX y el diagrama BI representan cosas distintas, porque este representa la impedancia y este representa los valores, la diferencia, la separación angular entre voltaje y corriente, pero los ángulos, la forma del diagrama son iguales. Es como tomar este diagrama, multiplicar la R por I, el XL por I y la Z por I, y voy a obtener este. Y los valores de los ángulos son exactamente los mismos. O sea, hay relación entre ellos, ¿correcto? Eso es lo que quería comentar. Que de esto sacamos dos ángulos, perdón, dos diagramas, pero que en definitiva van representando lo mismo. Y lo otro que les decía yo, que toda vez que nosotros tenemos un circuito RL, entonces el ángulo siempre va a estar en el primer cuadrante y se va a mover en este primer cuadrante. Si el voltaje, la resistencia es muy grande, o en otras palabras no hay bobina, el ángulo tiende a ser cero, y si el voltaje en la bobina es muy grande, o por lo tanto podríamos decir que la resistencia prácticamente se perdió, no hay resistencia, entonces vamos a tener un ángulo de 90 grados. Luego este voltaje en la bobina va a estar en este primer cuadrante, en alguna parte de este primer cuadrante, y como estos están girando, entonces por el hecho de yo pararme aquí y ver el giro, entonces siempre veo que el voltaje pasa primero que la corriente, y eso me indica que es un circuito inductivo. Espero que eso haya quedado claro. Ahora, en el circuito R, esto en el RL, en el circuito RC, si utilizamos el circuito RC, aquí, un circuito RC, entonces vamos a colocar aquí la resistencia y la capacitancia. Entonces, igual que en todos los casos anteriores, la resistencia, al pasar por la resistencia de una corriente IDT, corriente alterna, genera aquí en la resistencia un voltaje que le vamos a denominar voltaje de la resistencia, que es igual a I por R, la ley de Ohm, que ya la conocemos, y en la capacitancia va a generar un voltaje de capacitancia que se va a llamar IXC, ley de Ohm en corriente alterna, en donde el valor de XC es 1 dividido por omega C, por lo que es lo mismo 1 dividido por 2 pi F I por C. Lo alcanzo a ver por lo menos en mi pantalla. Ok, entonces eso es lo que sucede. Ahora, este XC en rigor es menos JXC. Es un valor menos J. Lo que nosotros en electricidad siempre calculamos el XC nomás porque sabemos que es el valor que nos interesa, y después le agregamos el menos J, porque ya sabemos lo que sucede. Entonces, si yo ahora hago el diagrama fasorial primero de este circuito, yo puedo decir lo siguiente. Aquí tengo mi eje. Mi eje que yo lo elijo arbitrariamente, lo dibujo aquí en el plano. Entonces yo podría decir, vamos a colocar una corriente que tenga un ángulo beta. O sea, esta I de T es un I coseno de omega T más beta, o lo que es lo mismo I ángulo beta, porque beta es el ángulo de fase inicial. Entonces yo podría decir, ¿sabe que la corriente
Quiero un ángulo beta y digamos lo que es positivo. Supongamos que esta sea mi corriente y este es el ángulo beta que voy a tener aquí. Vamos a ver. Este es el ángulo beta. Entonces, fíjense, si la corriente con ángulo beta pasa por la resistencia, me responde con un voltaje de la resistencia, que ya lo vimos en el diagrama que ustedes tienen, que les pedí que lo dibujaran. Esa corriente genera un voltaje que va a ir en fase. Aquí, este sería el de su R. Siempre en fase con la corriente. Igual los dos, voltaje, corriente, en fase. ¿Ya? Ustedes no ven diferencia angular entre ellos. ¿Ya? Imaginando los dos de la misma manera. Ahora, la corriente ahora va a pasar por la capacitancia y va a generar un voltaje. ¿Ya? Y ese voltaje es negativo, imaginario, porque es I por XC, pero el XC es menos J. Por lo tanto, el voltaje en el condensador va a ser en definitiva menos JI por XC. Y por lo tanto, ese menos J me genera un ángulo 90 grados respecto de la corriente. Por lo tanto, si esta es la corriente, entonces el ángulo del voltaje va a ir aquí, menos V sub C. ¿Ya? Y este ángulo de aquí es el ángulo beta, porque aquí tengo los 90 grados. ¿Ok? Aquí tengo los 90 grados. Y por lo tanto, ahora yo puedo sumar fasorialmente entonces B sub R y B sub C, en este caso, y voy a tener como resultado un voltaje que va a estar ahí, y un ángulo que es este. Y para todos los efectos lo vamos a llamar menos phi, ¿no es cierto? O phi retrasado, ¿no es cierto? Y entonces nosotros podemos decir aquí que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia más en el voltaje en la capacitancia, si pensamos que estos son fasores. ¿Ya? Y por lo tanto aplicamos nuestro amigo Pitágoras. ¿Por qué podemos aplicar Pitágoras? Porque aquí tenemos un ángulo recto. ¿Ya? Ahí se fijan y tenemos un ángulo recto. Entonces este y este van a formar el tiempo. ¿Ya? Y por lo tanto podemos decir que es igual a B sub R cuadrado más B sub C cuadrado bajo la raíz. ¿Ya? Y con eso entonces yo puedo decir que como B sub R es I por R y B sub C es I por XC, puede ser que es I raíz cuadrada R cuadrado más XC cuadrado. Esto de aquí vuelve a llamarse impedancia. ¿Alcanza a notar ahí? Sí, ahí nomás que alcanzo alcanzarían a ver. Voy a hacer un poquito más todavía. ¿Ya? Impedancia. Luego la impedancia tiene la misma estructura, pero ahora es XC, R cuadrado más XC cuadrado, bajo raíz cuadrada. Eso para esto. Y el ángulo phi, ¿alcanzo a notar ahí? Sí, el ángulo phi. Entonces, el ángulo phi ahora va a ser el arco tangente. Y fíjense que da lo mismo que esto esté así o yo lo gire en el ángulo beta, porque si giro la corriente en el ángulo beta hacia abajo, o sea, me encuentro con el eje de la referencia, el B sub C se va a girar en beta también. ¿Sí? Por lo tanto, todo va a girar en beta. ¿Sí? Por lo tanto, no interesa el valor de beta desde el punto de vista de la corriente. O sea, lo podemos ocupar igual, en los cálculos se puede ocupar igual, porque estoy midiendo beta, en este caso el ángulo B sub C, B sub R, lo estoy midiendo respecto de este eje. Podemos hacer un ejercicio después para ver, no tanto complicadito, pero se puede hacer. ¿Ya? Entonces, el ángulo phi ahora va a ser igual el arco tangente del imaginario, que es menos B sub C, dividido por el real, que sería B sub R. ¿Ya? Asumiendo que todo lo gire beta para abajo. ¿Ok? Y por lo tanto, B sub R sobre B sub C, menos B sub C sobre B sub R, clarito, es entonces arco tangente de B sub C, que es I por XC, y B sub R, que es I por R. Este signo va a indicar que el ángulo es negativo y que va a depender
de los parámetros de X6 de XR. O sea, solamente depende de los parámetros del circuito. Igual que en el caso de la resistencia y la bobina en serie. Entonces no hay diferencias entre ellos. Pero el diagrama fasorial ahora es al revés, en esta posición. ¿Ya? Y lo último que vimos para poder cerrar, son las 7:30, sí, habíamos partido a las 6. Lo último, para cerrar esta parte, aquí en un ejercicio ustedes nos apuntan ahí que lo pueden ver después, pero para cerrar esto, hagamos el circuito completo, los 3 elementos, y con eso terminamos por el día. Y después vamos a trabajar el circuito. Eh, los 3 elementos en serie: resistencia, bobina, condensador. Corriente en función del tiempo, porque es corriente alterna, perdón. Ahí, corriente alterna. Ya, por eso es en función del tiempo. Resistencia, bobina, condensador. Resistencia responde a la corriente con un voltaje de resistencia. Y por R, bobina responde a la corriente con un voltaje de bobina, V sub L, y por XL, ya sabemos que XL es igual a omega L. Y con capacitancia responde a la corriente con un voltaje de capacitancia, con un voltaje de capacitancia que es V sub C y por XC. Ya, y recordamos que XL es omega L, 2pi FL, XC, 1 partido por omega C, 1 y 2 pi FC. Cuidado, esto es en henrios, esto C en faradios. Normalmente las inductancias se entregan en milihenrios, cuidado con eso. La capacitancia es en microfaradios, cuidado con eso. Potencia de 10. Bien, y entonces tenemos todo para estructurar. Diagrama fasorial. O sea, ya sabemos que al pasar la corriente responde con esos voltajes. Este ángulo 90 grados, este ángulo 90 grados negativo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, si dibujamos el diagrama fasorial ahora, elegimos nuestros ejes, ¿ya? Cualquiera, sin nombre incluso, entonces definimos que como la corriente es la misma, la coloco en la referencia para medir respecto a 0, esa va a ser la corriente. Entonces va el mismo eje, ¿ya? Y empezamos a ver. Corriente pasa por la resistencia responde con un voltaje en fase. Entonces, voltaje en la resistencia, un valor cualquiera. Pasa por la bobina, corriente pasa por la bobina, responde con un voltaje de bobina, dijimos, voltaje de bobina desfasado en 90 grados. Entonces supongamos que el voltaje de bobina está ahí, V sub L, este es el voltaje de la bobina. Luego pasa por el condensador, responde el condensador con un voltaje de condensador, y supongamos que el voltaje de condensador sea un poquito más fuerte, 90 grados negativo y menos V sub C. Si sumamos todo ahora, nos fijamos aquí que V sub L y V sub C, uno va en un sentido, el otro en sentido contrario, hacia arriba, uno en un sentido, el otro en sentido contrario, entonces se anulan, o se tratan de compensar, de anular, al sumarlos. Entonces, se toma este valor, lo copio aquí a la colita, y entonces voy a tener que, ese es el V sub C, y esta diferencia que voy a tener aquí es V sub L y V sub C. ¿De qué va a depender esta magnitud de la diferencia más grande, más chico de los valores de V sub L y V sub C? ¿No? ¿Cuál de los dos sea mayor? V sub R no entra en el juego ese. Entonces sumamos ahora, ya hicimos la primera suma, del V sub L y V sub C, porque uno es J positivo, el otro es J negativo, y al hacer la suma, entonces yo tengo después con el voltaje y la resistencia,
Tengo el voltaje total, que sería el voltaje total que iría aquí. Este sería el voltaje. Iría ahí. Ese sería el voltaje que estamos viendo aquí y tenemos un ángulo fijo. Entonces ahí estamos aplicando todo. Todo lo que hemos visto por separado, lo conjugamos en todo en un solo. Ahora, ¿de qué depende el ángulo phi? Sabemos que el ángulo phi es arco tangente imaginario partido por real, ¿cierto? Entonces, arco tangente de imaginario, fíjense, imaginario es B sub L menos B sub C dividido por B sub R. Pero ya sabemos que B sub L, B sub C y B sub R dependen de la corriente, que todas las corrientes son las mismas, por lo tanto, podemos simplificarla y nos queda entonces arco tangente de XL menos XC. Ese es el resultado. Entonces, va a depender de cuánto vale XL y cuánto vale XC. De eso va a depender el ángulo. Si XL en magnitud es mayor que XC, el ángulo es positivo y está dibujado ahí. Y si el ángulo es positivo, XL toma más, podemos decirlo de esa manera, toma más voltaje del circuito, o es más importante el voltaje de este que este, porque este es más grande. Entonces decimos que el circuito tiende a ser más inductivo y por lo tanto el ángulo es positivo. Al revés, si XC es mayor que XL en magnitud, entonces este ángulo va a ser negativo porque XL es mayor que XC, el resultado es negativo, el ángulo es negativo, se nos viene hacia abajo. Entonces ahora el voltaje total, el ángulo que siendo negativo, en otras palabras, el voltaje en el condensador es mayor que el voltaje en la bobina para el circuito serie. El circuito decimos que es más capacitivo y por lo tanto el ángulo es negativo. Ahora, dependiendo cuál sea el ángulo, vamos a tener un circuito más capacitivo, más inductivo, pero siempre vamos a tener, si el ángulo es positivo, como resultado, el circuito tiende a ser más inductivo, lo que vamos a decir, y el voltaje adelanta la corriente. Si el circuito es más capacitivo, entonces el ángulo, el voltaje va a ir aquí abajo, ¿no es cierto? Y el ángulo va a ser negativo. Circuito más capacitivo, ángulo negativo. Y entonces el voltaje atrasa la corriente. ¿Por qué? Porque en el giro, recuerden que el giro siempre en sentido antiorario a una velocidad omega, pasa primero la corriente y luego el voltaje. En el otro caso, primero pasa el voltaje y luego la corriente. Y eso es lo que sucede en el circuito RLC. Ahora, lo último, que haciendo toda esta suma de voltajes, vamos a encontrar que en el circuito RLC serie, la impedancia va a estar dada por M cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Ahora, la resta primero y después elevado al cuadrado. Entonces, XL y XC se restan ahí. Ya, si XL es mayor que XC, hay un valor. Si XC es mayor que XL, va a haber un valor negativo, pero como A al cuadrado da lo mismo. O sea, nunca va a aparecer una raíz negativa, con un valor imaginario negativo. Nada por ahí. ¿Ok? Y el ángulo lo tenemos aquí. Ahora, lo otro que yo les comentaba es que no sé si alcanzó. No fue ahí tengo que colocar ahí. Ya no alcanzaba, perdón. Ahí está el Z. Y lo último es que Z también lo podemos escribir de la forma R más JXL menos JXC. ¿Ya? Este es imaginario positivo, este es imaginario negativo. Lo que hay un imaginario que va a resultar, o JXL menos XC, lo que ustedes quieren colocar. Y esto también tiene un módulo. El módulo se calcula de esta manera. Y el ángulo lo podemos calcular de esta manera. En definitiva, es tomar esto, dividirlo por esto y otro tangente. Eso. Y lo último, que los valores que normalmente que nosotros usamos aquí en corriente alterna, de la forma de onda, porque eso es lo que habíamos usado con nuestro profesor. Aquí tenemos lo que denominamos el valor máximo. Ya, ahí está el valor máximo, espero que se alcance a ver. Ahí, valor máximo. Y
tenemos lo que denominamos el valor efectivo. Este es el valor efectivo. ¿Ya? El valor efectivo o valor RMS, ¿ya? O valor eficaz también, cualquiera de los dos nombres. ¿Ya? Y efectivo, RMS de root medio square o eficaz. Para todos los efectos estos son sinónimos, los tres nombres son sinónimos. ¿Ya? Y el valor efectivo, siempre el valor efectivo, es el valor máximo dividido por la raíz. O sea, el valor efectivo es el 70,7% del valor máximo. Si ustedes hacen 1 dividido por raíz de 2, sale 70,7. 70,7% del valor máximo. Eso significa la máxima capacidad de la energía que entrega una señal sinusoidal, que es la que podemos usar. De hecho, todos los instrumentos que ustedes pueden tener, básicamente, por ejemplo, testers que puedan encontrar por ahí en alguna parte, eh, lo que miden es el valor efectivo. Es decir, si ustedes tienen un tester o tienen alguien que sea eléctrico y que tenga un tester o lo puedan conseguir, y miden, por ejemplo, qué voltaje tienen en su enchufe de su casa, les va a decir 220 volts. Pero esos 220 volts son efectivos. O sea, el voltaje máximo es raíz de 2 veces más allá que eso. ¿Ya? Eso es. Bien. Tenemos un ejercicio ahí en el apunte que son las 7:30. Yo creo que es suficiente el tiempo. ¿Cómo están? ¿Muy cansados o no? Vemos el ejercicio. Voy a cambiar de ubicación. Déjenme que me cambie. ¿Alguna duda, alguna consulta? Voy a seguir compartiendo mi pantalla porque... pero tengo que tener el video. Profe, ¿ese apunte Sí. del PowerPoint está en campus o no? Sí, entiendo que sí. Si no lo... O si no... Debe estar en el campo, si no, yo creo que lo subí a la plataforma, perdón, lo mandé al correo, pero si no lo puedo subir, no hay problema, porque le he hecho algunas modificaciones. Pero debe estar, Ah, vale, vale, muchas gracias. ¿ya? Y si no está, díganme y lo subo. ¿Ya? Revísenlo y si no está, lo Vale. subo. Fíjense que aquí yo estoy compartiendo mi pantalla, ahora sumo que lo están viendo. Y aquí hay un ejercicio con un cálculo, un circuito RL serie. Aquí está el circuito RC serie, que es lo que yo les hice en la pizarra. Aquí está un ejercicio y está el RLC serie, que es el que le hice en la pizarra y que estábamos viendo antes. A ver, aquí está el circuito RLC serie, lo que les acabo de comentar yo ahí en la pizarra, se fijan, aquí está hecho de, bueno, el voltaje en la resistencia, bueno, el voltaje en la bobina debe haber sido primero, después el voltaje en el condensador. Hacemos la diferencia, tenemos B sub L menos B sub C, ángulo positivo, calculamos el voltaje, nos saque la impedancia, lo que lo escribí yo en la pizarra, sale el ángulo y va a depender, el adelanto del atraso del voltaje va a depender de los valores de PL, de C, o bien de XL y XC, fundamentalmente de XL y XC. ¿Ya? Si el ángulo es positivo, entonces el voltaje va en adelanto, si el ángulo es negativo, el voltaje va en atraso. Cuando yo hablo de voltaje en adelanto, voltaje en atraso, me estoy refiriendo respecto a la corriente, que es el otro elemento que estoy viendo. ¿Ya? Y aquí hay un ejercicio que le había pedido que lo hicieran primero. ¿Ya? Circuito RLC con esos valores, 200 miliamperes, 200 microfaradios. Le aplicamos la corriente 4,3136 coseno 314 1593 T más 0 grados. Entonces, determinar todos los valores ahora, dibujar el diagrama fasorial y ¿cómo se llama? Agregar aquí la condición de adelanto voltaje, de adelanto o atraso del voltaje. Eso es lo otro. ¿Ya? Y eso podrían hacer ese antes de que terminemos para que dejemos cerrado todo este tema. Entonces, primero calcular el XL y el XC y el Z en definitiva.
Profe, Dígame. para calcular el XL y el XC necesitamos la frecuencia, ¿cierto? Sí, o el Y aquí omega. no- El omega, el que está al lado en el coseno, al lado del t. Claro, el No estaba argumento. entendido. El argumento del coseno, ahí está omega. Ah, verdad. Ah, buenísima. Gracias. Sí, a mí igual me pasó lo mismo, por eso le... Está bien, está bien. Recuerden que siempre es coseno de omega t.
¿Profe tiene los resultados? Sí, sí están. La impedancia 510015. El ángulo 66,9 grados. Positivo. Ahí lo estoy mostrando. Aquí está la otra forma de calcular lo que yo les comentaba en la pizarra. Z igual R más JXL menos XC. Y si ustedes ponen este número complejo en su calculadora y lo pasan a polar, les va a dar el mismo resultado. No debiese ser de otra manera. Voltaje en la resistencia, estamos hablando de voltaje máximo. Voltaje en la bobina, voltaje en el condensador. La suma de los tres, la suma fasorial de los tres, 220 volts. Diagrama fasorial. Voltaje en adelanto porque el ángulo es positivo. Profe, el voltaje total no. Ahí no sale, no da. Hay que sacar. ¿Por qué no? ¿Qué valor te sale? Me da 220. Me da un 92, pero es que no sé por qué me da, si me dan todos los otros iguales. Porque se supone que es todo al cuadrado la raíz de eso, ¿no? Sí, cuidado, pero primero es la resta del BL y BC. Ah, verdad. Ya, Y después va al cuadrado. sí, ya sé que ahora que lo hice está bien. Sí. Los otros valores me da igual. Ya. Ya, y les voy a dejar esto como tareita. ¿Qué sucede si la frecuencia, porque aquí la frecuencia está a 50 ciclos, para que dé el omega 314? ¿Qué sucede si la frecuencia sube a 100 Hz? ¿Y qué sucede si la frecuencia baja a 25 Hz? ¿Qué pasa con el circuito? ¿Qué pasa con todos los datos? Eso se los dejamos de tarea. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas, comentarios? Nada, profe, ahí me dio. No sé. Ya. Ok, entonces les dejo esa tareita. Y lo dejamos hasta aquí por hoy día. Vale, profe. Profe. Listo, nos vemos, que estén muy bien. Vale, chao, chao. Chao, Chao, profe. chao.